académica más del Seminario de Filosofía de la Matemática de la Universidad del Bosque. Edwin, muchísimas gracias por aceptar la invitación desde la organización del seminario. Es un gusto poder contar con usted. Edwin es estudiante de la carrera de Matemáticas de la Universidad del Bosque. Ha sido representante de la universidad en concursos de integrales tan famosos por tiempos recientes. Edwin nos ha representado de manera decorosa, desde mi opinión. Entonces, Edwin es alguien muy inquieto académicamente y siempre buscando avanzar un poquito más y conocer un poquito más, ir más allá. Y de eso básicamente nos va a hablar hoy. Edwin, muchas gracias y quedamos en sus manos. Y a todos los asistentes, bienvenidos. Vale, gracias, profe. Y sí, bienvenidos a todos. Voy a empezar mi presentación en un segundo. Voy a compartir mi pantalla. Porfa, me avisan si se me escucha bien. Ok, bueno. Ok, creo que ya se puede ver mi pantalla. Se escucha bien y ya se puede ver la pantalla. Aparece Julio Iglesias, si no estoy mal. Sí, señor. Precisamente, profe. Sí, entonces, nada, bueno, voy a empezar la presentación. Primero que todo, pues, un saludo a todos. Espero que estén muy bien. Y, pues, bueno, hoy vamos a hablar de autómatas, qué son, para qué sirven y cuál es su relación con nosotros, porque yo creo que tienen una relación muy especial con nosotros. Pero bueno, déjenme compartir aquí un segundo. Mentiras, aquí no es. Aquí. Ok. Ok, entonces, bueno, como dije, hoy vamos a hablar de los autómatas y para qué son. Bueno, y en particular, bueno, nosotros vamos a hablar un poquito, voy a hacer un pequeño énfasis en la relación que nosotros tenemos con autómatas. Yo, una pregunta que siempre he tenido desde que entré a la carrera de la universidad es lo que distingue, bueno, dos cosas, el pensamiento matemático y a nosotros de las demás cosas de nosotros como seres pensantes. El hecho es que en esta presentación hablaremos un poco de quizá eh, que, la línea que nos distingue no es tan fina, ¿no? Y es al contrario un poco difusa, que nos distingue respecto al resto de la naturaleza. Por eso, por eso está la imagen de Julio Iglesias aquí, porque en cierta forma para mí nosotros estamos compuestos de autómatas, nosotros somos un poco un conjunto de autómatas. Pero en fin, empecemos hablando de qué es un autómata, para qué es, qué intenta modelar. Bueno, digamos, un autómata viene a generalizar una idea bastante interesante, y es la idea de una máquina capaz de, uno, entender su entorno, capaz de percibirlo, y dos, reaccionar con un criterio dado a este entorno. Ahí está pues la referencia de Terminator, que en cierta forma tiene un comportamiento pues autómata. Y bueno, ¿qué es esto que estoy diciendo? Vamos un poco más al detalle. Una máquina que pueda percibir el mundo y reaccionar a él. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas máquinas? Dentro de las cuales, bueno, un poco filosóficamente yo nos cuento nosotros, pero bueno, para definir de manera rigurosa lo que es un autómata, antes necesitamos definir un mundo. Y siempre que queremos una máquina que interactúe con el mundo, que lo perciba, necesitamos definir con claridad para conocer sus posibilidades y sus formas de actuar. Necesitamos definir bien el mundo en el que lo vamos a definir. En particular, para nuestro caso, vamos a considerar sigma como un conjunto de símbolos. Para nosotros, el mundo va a estar representado por símbolos. Al menos para nuestro autómata, el mundo va a estar compuesto de símbolos. No como nuestra realidad, que está compuesta de varias sensaciones, sino que el autómata va a leer todo como si lo estuviera leyendo a través de un libro. La máquina que vamos a elaborar, de la que vamos a hablar aquí, que es una generalización, va a leer el mundo, y el mundo se va a componer a través de unos símbolos, de un alfabeto, digamos. Sigma en este caso va a representar un alfabeto. Además, como decimos que, bueno, queremos una máquina que reaccione al mundo de una forma particular. Pues bien, entonces necesitamos estados, necesitamos un conjunto de posibles estados en los cuales el autómata pueda estar. Esos estados pueden ser cualquier tipo de conjunto, desde, podrían ser incluso emociones humanas, como las que están aquí, hasta estados muy distintos. Más adelante veremos unos ejemplos bien particulares. Otra cosa que necesitamos para generalizar la idea de una máquina que percibe y reacciona respecto al mundo,
es que la máquina siempre tiene que estar en un estado inicial para que podamos, digamos, predecir un poco más cómo se va a comportar. Entonces, dentro de la definición de un autómata, también tendremos la definición de un estado inicial, de un estado en el que parte el autómata antes de leer el mundo. Ya veremos cómo lo lee, pero bueno. Además, queremos distinguir un poco estos estados. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que las cadenas, perdón, que lo que el autómata pueda percibir del mundo tenga un efecto, queremos distinguir el efecto que tiene eso que percibe el autómata sobre el autómata. ¿Y cómo vamos a distinguir el efecto que tiene? Bueno, vamos a catalogar a nuestros estados en dos clases. Vamos a catalogar a nuestros estados como aprobados o aceptados y no aceptados, digamos, para hacer una pequeña distinción sobre, lo vamos a utilizar para ver cómo nuestro autómata reacciona a lo que vaya a percibir. Y necesitamos un poco de maldad, no mentiras, necesitamos un poco de criterio de pensamiento, una serie de instrucciones que le diga a nuestro autómata cómo reaccionar a dos cosas, a lo que ve del mundo y a lo que el mundo ha hecho de él, en cierta forma. Pero bueno, eso ya vamos a aclararlo un poco más aquí. Vamos a decirlo de una forma un poco más matemática. Un segundo, ¿sí, sigo conectado? Sí, sí, en algún momento se me va la conexión. Bueno, está difícil que me avisen, pero voy a estar revisando. En fin, el hecho es que, bueno, entonces recapitulemos un poco qué compondrá una máquina capaz de percibir el mundo y responder a él. Necesitará un mundo que leer, en este caso símbolos, necesitará unos estados en los cuales puede estar, necesitará un estado inicial, necesitaremos distinguir los estados como aprobados o no aprobados para saber el efecto que tiene el mundo sobre nuestro autómata, y necesitaremos una función que nos diga cómo cambiar los estados de nuestro autómata en función de lo que percibe. Entonces, si hablamos un poco más matemáticamente, diríamos que nuestro sigma va a estar compuesto de símbolos U, como pueden ser las letras del abecedario, pueden ser los números, o pueden ser objetos más generales, como personas incluso, o incluso podrían ser discursos dentro de sí mismos. Pero en fin, el hecho es que nosotros vamos a tener unidades simbólicas que van a componer nuestro mundo. Y sigma va a ser simplemente un conjunto de todos los posibles, conjunto finito, por cierto, de todos los posibles símbolos que van a componer, o que organizándose van a componer nuestro universo. Y nada, decíamos que necesitamos también una lista de estados en los que puede estar el autómata. Y de nuevo, en este caso, vamos a hablar, al menos por hoy, vamos a hablar de autómatas finitos, por lo tanto, vamos a hablar de estados finitos. Vamos a hablar de una cadena de estados que tiene un número finito. Además, bueno, decíamos que el estado inicial tiene que ser, el estado en el que parte el autómata, tiene que ser parte de esta lista de posibles estados en los que puede estar nuestro autómata. También tendremos que distinguir los estados finales como un subconjunto del conjunto Q de todos los posibles estados. Eso ya nos marca ciertas restricciones, como que F tenga que ser finito, claro, porque Q es finito. Y por último, tenemos aquí la parte más especial del autómata, que es la forma como el autómata, como nuestra máquina, va a reaccionar. Una especie de programa para el autómata, una especie de código, una serie de instrucciones que le dirán al autómata cómo reaccionar. Pero, ¿a qué va a reaccionar nuestro autómata? Si queremos una máquina que procese el mundo, se entienda a sí mismo y sea capaz de dar un resultado, necesitamos que el autómata decida su estado en función de dos cosas. Uno, en función de su estado actual, porque si yo estoy en un estado y experimento el mundo, voy a reaccionar de forma distinta a que si estoy en otro estado y experimento el mismo mundo. Y además necesitamos pues que también la función sea capaz de tomar elementos en el alfabeto sigma, que compone pues los bloques que conforman nuestro mundo. Entonces, nada, esta función delta la vamos a definir como una función cuyo dominio cuyo dominio es exactamente, no está, sino es exactamente el producto vectorial entre los estados posibles del autómata y los símbolos que componen nuestro universo. La reacción de esa función, o más bien su resultado, va a ser otro estado. O sea que el autómata lo que va a hacer, básicamente nuestra máquina, que es una generalización, lo que va a hacer es que va a leer algo del mundo, va a tener en cuenta lo que él mismo es en ese momento, o sea, su estado actual, y va a reaccionar con un nuevo estado. Ahora bien, ¿cómo ve un autómata finito? ¿Qué condiciones tenemos comunes a todas las máquinas capaces de procesar de alguna forma el mundo? Bueno, necesitamos una cosa muy importante, que sí sean los humanos, y es que necesitamos que nuestro autómata sea capaz
o esperamos que todo este tipo de máquinas que queremos generalizar sean capaces de leer una cantidad indeterminada de símbolos. No queremos que nuestro autómata tenga una cantidad, digamos, fija, exacta de símbolos que va a leer, porque es que nosotros no analizamos el mundo, digamos, no analizamos el mundo, digamos, en un día y ya eso compone nuestra vida, sino que lo que analizamos es una entrada que cambia en longitud. Entonces, nada, para la abstracción que estamos haciendo de estas máquinas, necesitaremos poner nuestro mundo sobre una cinta en la cual en cada una de sus casillas está una parte de ese mundo, un símbolo, un U que pertenece a sigma, y además esa cinta naturalmente tiene que tener un inicio, porque necesitamos especificar un inicio para el procesamiento de nuestra máquina. Entonces, esta cadena, esta cinta sobre la cual va a estar anotado el universo que percibe el autómata, va a tener un inicio, pero no tendrá un final concreto. Puede ser tan larga como se desea. Eso es importante, porque aquí lo que estamos hablando es cómo vamos a pasarle cómo en general podríamos pasar los datos, o el universo, o lo que pueda percibir una máquina, a esa máquina, cómo le pasamos la información. Entonces, vamos a pasárselo en general de esta manera. Ahora bien, ya sabemos cómo ve un autómata. Podemos decir, tenemos esta generalización, pero ¿cómo debe pensar una máquina que sea capaz de percibir el mundo y reaccionar a ello? Bueno, pues esto lo hará a través del delta que definimos al principio. Eso es lo que habíamos dicho, que delta era algo así como la conciencia del autómata, era algo así como sus instrucciones, su forma de ser, su personalidad. Entonces, delta, lo que va a hacer el autómata cuando esté, digamos, leyendo el mundo, lo que va a hacer es que va a leer una entrada, va a leer un símbolo de los símbolos que componen su universo, estando en un estado. En este caso, pues el primer estado sería el estado inicial. Luego, va a pasarle esos dos datos a la función delta para obtener un nuevo estado, digamos, Q'. Esa es la forma en que el autómata va a pensar, simplemente con una función. Ahí, en esa función, es donde vamos a esconder como la salsa, en cierta forma, el alma del autómata. Bueno, aquí tengo un pequeño diagrama que, digamos, resume un poco las ideas de las que estamos hablando. Y es que la generalización que estamos haciendo de máquinas que analizan el mundo y reaccionan a él, tiene entonces tres elementos. Uno, tiene que leer el mundo de forma ordenada, tiene que tener una cantidad finita de estados y que reacciona a el autómata a dos cosas, a lo que está leyendo y a su estado actual. En fin, ahora, de la definición que hemos visto, yo tengo una pregunta para la audiencia aquí, a ver si alguien se anima a contestarla. Dijimos que un autómata es básicamente este conjunto de cosas. Unas cadenas, perdón, un conjunto que tiene unos elementos entre los cuales se incluye el mundo que está procesando nuestra máquina. Pero de la definición que pusimos, y quiero que presten especial atención a la función que dimos aquí al principio, esta sigma, es posible que toda cadena que le pasamos, toda combinación de símbolos que le pasamos al autómata, sea procesada, o quizá nuestra definición tiene algún defecto ahí, o puede ser que simplemente no puedan ser procesadas todas las cadenas. ¿Quién se anima a o si quieren, hagamos la dinámica de que levante la mano quien diga que de la definición que tenemos de un autómata, cualquier, digamos, entrada que le pasemos podrá ser procesada. Bueno, ¿quién dice que nuestra definición hace que un autómata sea capaz de procesar todo? Perdón, entiéndase por procesar que es capaz de, digamos, leer la cadena de símbolos que tenga hasta el final. O podría haber algo que le impida leer al autómata, según lo definimos, que le impediría, ¿existe algo que le impediría leerla? ¿Qué dicen ustedes? Edwin, cuando se refiere a procesar, se refiere a que la cadena recorra la cinta en su totalidad hasta el final, que entra al estado final, ¿sí? Sí, señor. Sí. Okay. Exactamente. Y de hecho, sí, la forma como definimos nuestra máquina es una máquina capaz de procesar cualquier conjunto de símbolos. ¿Por qué? Porque definimos la forma de pensar del autómata como una función cuyo dominio es exactamente el producto vectorial entre los posibles estados que tenga esa máquina y el universo que esté leyendo. Pero el dominio es todo este conjunto.
y cualquier combinación de, digamos, de símbolos que esté leyendo con el estado, está, por lo tanto, dentro del dominio y, por lo tanto, puede ser procesado. Así que, bueno, ya tenemos algo bastante interesante, y es que ese conjunto, según lo definimos así, es un conjunto que está tan bien definido que cualquier cadena que esté procesando, que cualquier parte del universo del autómata que esté procesando, lo va a procesar hasta el final, no se va a parar. ¿Cómo podría ser que, que el autómata no, digamos, no pudiese procesar el universo? Bueno, podría ser si nosotros hubiésemos definido delta, no como una función cuyo dominio es este conjunto, sino simplemente como un dominio que está metido dentro de ese. Porque quizá podríamos haber dicho que la función, esa que de cierta forma encierra el alma del autómata, no tiene definido cuál es la salida para una entrada en particular. Pero bueno, como todo nuestro dominio exactamente coincide con este conjunto, no tenemos ese problema. En fin, eso es una pequeña anotación bastante interesante sobre, digamos, lo sensata y lo bien estructurada que está esta definición. Ahora bien, bueno, ahora veamos unos ejemplos de autómatas. Y creo que tenemos una pregunta, ¿no? Hay una pregunta, Edwin, de Jeremy. Jeremy, háblanos. Sí, es algo muy puntual. Yo quisiera, digamos, bajo esa perspectiva, no pueden encontrarse indeterminaciones en esas cadenas de lectura y adicionalmente llamémoslo unos enhancers, que son como cadenas de iniciación y determinación de ese material de lectura bajo pues la definición que usted nos presenta, profesor. A ver, déjame ver si entiendo bien tu pregunta. La última parte mencionabas que si podrían existir cadenas como de entrada y de salida. Eso está bastante interesante. Es algo que iba a mencionar más adelante y es parecido. Y es que sí, dividiremos las cadenas que le presentamos al autómata en dos tipos. Pero eso dependerá, lo veremos ahorita, del estado final en el que termine nuestro autómata. Ahora bien, nuestro autómata, al menos como definimos ahorita, que es una máquina muy general. Inicialmente se desarrollaron, digamos, la idea de los autómatas para generalizar varios autómatas particulares, como por ejemplo la máquina de Turing. Pero nuestro autómata es tan general que no escribe nada, que va a guardar, digamos, de cierta forma, toda su reacción a lo que lee en su estado. No, digamos, existirá una cadena de salida, porque nuestro autómata no va a escribir, es una idea más general aún, más general que un autómata particular que escribe. Y todas las cadenas que tengamos, pues las consideraremos cadenas de entradas. En fin, no sé si eso habrá respuesto a tu pregunta, si no, levantas otra de la mano, si no, dime. Sí, sí, señor, en parte. Yo de pronto hago la analogía teniendo presente que absolutamente en una aproximación a un universo siempre vamos a tener un lenguaje, ¿sí? Y una interpretación de ese lenguaje. Entonces, pero sí, comprendo la explicación. Gracias. Vale, muchas gracias por tu pregunta. Cualquier otra persona que desee preguntar algo, alza la mano y yo estoy ahí pendiente. En fin, estábamos hablando, y vamos a poner un ejemplo para entender quizá un poco más la idea de esta idea tan abstracta, esta idea tan particular. Y bueno, empecemos, aquí yo voy a hacer una especie de relación entre este ejemplo y un vendedor. Bueno, en este ejemplo, nuestro universo está compuesto de dos cosas. Y no sé si a ustedes les ocurre un ejemplo de alguien para el cual el universo solo puede estar compuesto de dos cosas. A mí se me ocurre uno, y es un vendedor. Porque un vendedor es una persona tan apasionada en su trabajo que su vida prácticamente con frecuencia se encierra dentro de la respuesta del cliente. Entonces, la respuesta compro o no compro. Entonces, en este caso en particular, vamos a relacionar este ejemplo con un vendedor. El universo va a estar representado por dos elementos. Uno compro, otro no compro, o sí o no. No, porque pues, uno se dice compra, uno dice sí compro o no. Y los estados Q van a ser, en nuestro caso, los posibles estados de ánimo que tenga el vendedor. Entonces, yo voy a decir aquí, en este ejemplo, que Q sub 0 va a ser un estado en el que el vendedor está contento porque le va bien en el negocio. Q sub 1 va a ser un estado en el que bueno, el vendedor está bien, no está mal, no está bien, es un estado intermedio. Y Q sub 2 es ya el estado de los vendedores aquí en Colombia, porque es un estado, digamos, que quizá refleja que pues, no le fue bien al vendedor. Entonces,
Vamos a decir que aquí, como ese es uno de los países más felices del mundo, el estado inicial de nuestro autómata, que así vamos a considerar a nuestro vendedor como un autómata, porque si se comporta de una forma bien, en cierta forma rígida, va a ser un estado de optimismo, va a ser el estado Q sub 0. Nuestro vendedor va a empezar de buenas pulgas. Y vamos a decir que vamos a clasificar nuestros estados finales, el último estado en el que esté el vendedor al leer una cadena de sí y nos, vamos a clasificarlos, vamos a decir que los estados finales serán Q sub 0 y Q sub 2. ¿Qué significa esto en nuestro ejemplo? Bueno, yo lo que puedo decir acá es que Q sub 0, recordemos que era un estado final, y Q sub 2 es un estado, perdón, es un estado Q sub 0 es un estado de felicidad, y Q sub 2, digamos, es el estado de tristeza profunda. Entonces, en esta forma, digamos, los estados finales vendrían a distinguir Q sub 0 y Q sub 2 a aquellos estados extremos en los cuales la labor del vendedor es apasionada, es muy triste, muy feliz. Porque nosotros queremos distinguir la experiencia de un vendedor cuando recibe unos sí y unos no, como una experiencia que es apasionante, ya sea triste o feliz, de una experiencia que pues es quizá aburrida. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra función de transición. En este caso, como nuestra función toma, pues, es una función que es bastante discreta porque sus argumentos son conjuntos discretos, son unos conjuntos finitos, bien bonitos ahí. Entonces, pues la podemos representar por una tabla. En este caso, decimos que en esta función, si le dicen al vendedor A, que en nuestro caso era le compro, y el vendedor está de buenas pulgas, lo que va a hacer en la mente del vendedor, o en cierta forma su instrucción, va a ser, bueno, pues sigo en un estado de buenas pulgas. Si le dicen al vendedor, le compro, y estoy en un estado normal, en nuestro caso, es la psicología del vendedor, le va a decir, bueno, yo estoy tranquilo, no estoy ni muy contento ni muy feliz, me compraron, sigo en ese estado. Pero si estoy en un estado ya de tristeza absoluta, porque yo todo el día sin vender, en Q sub 2, y alguien me compra, o sea, leo la cadena A, leo que me dijeron, te compro. Entonces voy a pasar a un estado, bueno, ya estoy un poco mejor, ya no estoy en un Q sub 2, sino en un Q sub 1, que era un estado intermedio. Y bueno, podemos continuar describiendo analizando un poco la psicología de nuestro vendedor. Si nuestro vendedor le dicen, no le compro, y estaba en un estado muy de buenas, dicen, bueno, pues ya no estoy tan feliz honestamente, porque yo aquí lo que vengo es a vender. Entonces, bueno, estará en un estado Q1, un estado intermedio. Si está pues en un estado intermedio y le dicen, no le compro, dicen, joder, pues voy de mal en peor, ya va a empezar a estar un poco enojado. ¿Y qué más nos dice esta función que encierra la psicología de nuestro vendedor? Que si está en un mal estado porque no le ha comprado ni Dios, o llegó mal, bueno, no le ha comprado a nadie, y le vuelven a decir, ve, o sea, no le compro, el vendedor aquí ya va a tener una reacción bastante sorprendente, porque va a pasar de estar en estado enojado a estar Q1, que es un estado intermedio. ¿Por qué? Bueno, en este caso podríamos decir que nuestro vendedor dice, bueno, eso de las ventas ya no me funciona, más bien voy a dedicarme a otra cosa, y entonces, digamos, siento una especie de liberación. En ese caso, ya no va a estar enojado, porque dice, bueno, ya me voy a dedicar a otra cosa, francamente no sé muy bien. Y bueno, ese es un ejemplo de cómo podemos definir un autómata. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos generalizando un comportamiento de, en cierta forma, una máquina que ve el mundo, que tiene una cantidad finita de estados en los cuales está, que llega a vender de una forma, y que es capaz de dividir sus experiencias, o perdón, sus estados en dos clases, digamos, en apasionados, no apasionados, y además tenemos que también nuestro autómata encierra un poco la psicología que tiene este vendedor. Ese es un ejemplo particular. Por eso al principio yo decía que quizá nosotros somos un poco autómatas, porque me creo que sí exista un vendedor que haya pasado, cuya configuración o cuya forma de ser pueda ser bastante bien modelada por este sistema. De hecho, es algo que casi todo el mundo acordamos, que la gente, hay frases que nos dicen como todos los hombres están cortados por la misma tijera, o yo qué sé, o todos los políticos son iguales. Esas frases, dentro de sí, lo que encierran es que a las personas las podemos modelar con un autómata, porque se comportan siempre siguiendo una función determinada, y tienen pues algunos datos que los componen, en este caso, pues, estados iniciales, mundos que interpretan, porque, pues, como digo, en nuestro caso, nuestro vendedor solo ve si le compran o no le compran, no ve nada más, ese es su mundo. Y, en fin, bueno, aquí tenemos para este vendedor un ejemplo de un día. Entonces, aquí, este diagrama lo que nos muestra es la historia de lo que le pasó a nuestro vendedor en un día. O básicamente, también, pues, nos muestra un procesamiento de un autómata
de una cadena de texto, o sea, de una parte del universo. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, vamos a ver qué es lo que nos está contando este pequeño diagrama de la historia de nuestro vendedor. Nuestro vendedor, como es un tipo muy amable, llegó pues de buenas pulgas, llegó en estado Q sub 0, y le dijeron, señor, yo le compro. Le dijeron, porque para nosotros es le compro. Pues muy bien, reaccionó y dijo, pues bueno, sigo en buen estado. Llegó otro y le dije, le compro. Siguió en buen estado, pero ya llegó uno y le dijo, señor, no le compro. Entonces pasó a un estado Q sub 1. Y ahí le dijeron, yo sí le compro, señor. Le dijeron, bueno, pues ya estoy otra vez en estado Q sub 1, normal. Pero aquí ya le dijeron, pues yo no le compro. Como ya estaba normal, o sea, no estaba muy feliz y no le compraron, pues pasó, digamos, a un estado Q sub 2. O sea, que en este día, si esta cadena de elementos compone su día, compone una parte de su universo, digamos que el estado final del autómata, en este caso de nuestro vendedor, es Q sub 2, que es un estado, digamos, bueno, al menos en nuestra interpretación, desafortunado. Eso lo que nos dice es que este día que dejó al vendedor en un estado Q sub 2 es un día que es apasionante, porque el estado Q sub 2 es un estado final, es un estado dentro de los que clasificamos como finales, que los queríamos distinguir por una razón. En nuestra interpretación podría ser porque es un día apasionante. En fin, bueno, aquí tenemos un poco una historia de un autómata, una historia apasionante que yo creo que se ha repetido, que se ha dado en nuestras ciudades seguramente. Bueno, aquí este es otro ejemplo de otro día, pero digamos, aquí hay una pequeña aclaración de cómo puede comportarse un autómata, y es que un autómata, y sobre todo aquí en Colombia, le puede pasar que no lea nada simplemente. En cuyo caso, lo que vamos a decir en nuestra generalización de máquinas es que si un autómata no percibe nada, no le llega ninguna entrada, pues va a permanecer en el estado en el que quedó. O sea, que el estado final que va a estar pues el estado con el que empezó. Porque recordemos que todo autómata pues, tiene un estado inicial. Ahora bien, no sé si en algún momento alguien quiere dar algún ejemplo o algo de algo que considere que pueda ser modelado por un autómata, pues bienvenido. Ahora bien, aquí quisiera yo hablar un poco de unas características que noté en esta definición de autómata, en esta generalización que hacemos de las máquinas que procesan y reaccionan al mundo. Y es que, la generalización que hicimos hace que los autómatas sean como los caballeros, o sea, que no tienen memoria. ¿Por qué? Porque, como vimos al menos en nuestro ejemplo, eh, de hecho, un ejemplo era este. Un autómata puede llegar a un estado de varias formas. Por ejemplo, aquí llegó al estado Q sub 0 habiendo estado en un estado Q sub 0. Aquí llegó a un estado Q sub 0 habiendo pasado por otros dos estados Q sub 0. O, por ejemplo, aquí llegó a un estado Q sub 1 habiendo antes pasado por un Q sub 0. Y aquí a un Q sub 1 habiendo estado en un Q sub 1. O sea, hay muchas formas en las que un autómata puede llegar a un estado. Pero esa forma, y como hay varias, el autómata, digamos, no tiene forma de saber cómo llegó ahí. Digamos, de cierta forma, como que no tiene memoria, no sabe completamente quién es. En cierta forma, no se conoce a sí mismo. Y es una idea que me pareció interesante, es un poco filosófica, pero quizá podemos decir, no sé si será muy atrevido de mi parte, que las personas que se conocen a sí mismas, se conocen a sí mismas porque saben cómo han llegado al estado en el que están. Y en cambio, aquellas que no se conocen a sí mismas, no se conocen a sí mismas porque no son como los autómatas. Pueden llegar a ese estado sin en realidad saber cómo han llegado ahí a ese estado. En fin, bueno, aquí podemos hablar un poco de lo que vendría siendo un lenguaje aceptado, que eso es lo que me decía que ahorita que iba a mencionar, y es que vamos a distinguir, o al menos en nuestra generalización, vamos a distinguir el universo en dos pedazos, o al menos para nuestro autómata. Vamos a decir que un lenguaje aceptado es una parte de ese universo que estamos leyendo que hace que el autómata termine en un estado de aceptación. En nuestro ejemplo era que que el vendedor estaba apasionado, o muy feliz o muy triste. Es, digamos, una generalización que estamos haciendo para poder dividir el universo en dos desde el punto de vista del autómata. Porque una cadena que pertenezca a un lenguaje aceptado, digamos que hará que el autómata termine en un estado de aceptación, o sea, en un estado de estos que habíamos definido al principio, un estado F, en el cual, pues, el autómata approves that. Bien, bueno, aquí podríamos hablar un poco más de cómo graficar un autómata, porque si hay algo que un estudiante de matemáticas como yo siempre pregunta es, bueno, ¿y cómo grafico eso? Es una pregunta bastante común. Entonces, para graficar un autómata, para modelar un autómata, esa generalización que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un grafo. Probablemente la mayoría de aquí ya
todos conocen lo que es un grafo, pero igual voy a recordarlo un poco en palabras bien generales. Y un grafo simplemente es un conjunto de nodos, de puntitos, que vamos a conectar por vértices. Por ejemplo, tenemos el ejemplo clasiquísimo del grafo de Göttingen. De Gótica, en el cual, no sé si lo recordarán, pero resulta que, bueno, por allá en la época de Euler, había un problema súper famoso y era, se puede atravesar toda Gótica sin pasar 2 veces por el mismo puente y sin devolverse, obviamente, o saltarse el camino. En fin, el hecho es que ese es un ejemplo de un grafo, seguramente todos estaremos ya familiarizados. Y nada, lo mencionaba aquí porque la forma en que vamos a, digamos, graficar el comportamiento de un autómata es a través de grafos. Las reglas, y vamos a tener un grafo para cada uno de nuestros productos. Las reglas que vamos a utilizar simplemente es algo casi que meramente anecdótico, es que cada uno de los puntos que representan nuestro grafo van a ser, digamos, los posibles estados del autómata, y, bueno, cada uno de los estados se representa por un nodo que encierra ese estado. El estado inicial lo vamos a marcar de esta forma para saber dónde empieza a leer nuestro autómata. El estado final lo marcaremos con un doble circulito, bueno, y la transición la marcaremos simplemente como una flecha. ¿Por qué menciono este tema de graficar un autómata? Bueno, por 2 razones. En primer lugar, porque seguramente alguien ya habrá pensado eso, bueno, ¿cómo grafico esto? Y segundo, porque, no sé, a mí al menos me parece interesante, quizá estoy diciendo una barbaridad, pero que un autómata, el hecho de que se grafique por un sistema tan parecido a una red, porque un grafo de cierta forma es como una red, es algo interesante porque, bueno, bueno, yo ahorita estoy haciendo mi tesis en un trabajo relacionado con redes neuronales y me pareció curioso que la forma de graficar un autómata se parezca tanto a una red, porque sostengo yo que nosotros estamos compuestos de autómatas, que nuestros comportamientos en realidad son en cierta forma, se pueden modelar con autómatas, son rígidos, son en cierta forma esperables. Bueno, con autómatas deterministas, porque hay otros tipos de autómatas que no son deterministas. Pero, en fin, solo lo traía a colación por esa curiosa relación que existe entre la gráfica de un autómata y la res, que nosotros estamos más o menos compuestos de res en nuestra mente. Bueno, ahora para finalizar, les tengo un ejemplo aquí bastante interesante. Voy a verlo por acá. Digamos, un autómata. Un autómata, y como habíamos dicho al principio de esta presentación, el autómata modela una máquina que percibe el mundo y reacciona a él. Y por eso es que un autómata, como es una unidad tan general, es capaz de modelar varios fenómenos a la vez. Vamos a poner aquí el ejemplo. Entonces, aquí tengo un autómata que tiene una doble característica. Por un lado, es un autómata que suma, y por otro lado, es un autómata que muy bien podría representar a un glutón. ¿Por qué? Primero voy a decir un poco cómo lo defino y luego por qué estoy diciendo que puede representar una especie de glutón, que es una abstracción de autómata glutón. Para definir este autómata, lo que voy a hacer es que voy a definir un alfabeto que simplemente van a ser los números 0, 1 y 2. Voy a decir que los posibles estados del autómata son todos los números naturales, que el estado inicial es un 0, y que la forma en que el autómata va a procesar su estado con la entrada que le llegue es simplemente sumándolos, porque pues coinciden en este caso que son números, y los números se pueden sumar. Y nada, voy a decir que los estados de aceptación son aquellos en los cuales el estado es mayor, aquí lo escribí al revés, es mayor que 5. ¿Por qué esto modela un glotón? Aquí me faltó decir, sí, aquí lo dije, que el delta simplemente es la suma de los elementos. ¿Pero por qué esto modela un glotón? Modela evidentemente una suma, obvio pues porque la función de transición, digamos la psicología del autómata es simplemente la suma. Y en segundo lugar, porque podemos ver al alfabeto como simplemente una cantidad de comida. 0 comida, digamos 0 panes, 0 uvas, lo que sea, una pizza y dos de esas unidades de comida que tengamos. Los posibles estados, pues podrá ser, digamos, la cantidad de comida que se haya comido nuestro autómata. El estado inicial naturalmente será 0, pues porque uno siempre se despierta con hambre. Y, digamos, esta suma lo que está haciendo es combinando lo que ya ha leído, o en este caso comido nuestro autómata, y que ese será su estado. Su estado será compuesto por esa suma y le va a sumar pues las nuevas entradas que vaya leyendo. Ahora, yo por eso puse el estado de aceptación como x mayor 5, porque todo el mundo sabe que si uno come más de 5 cosas, pues está lleno. Entonces, nada, aquí tenemos una implementación de ese autómata.
Entonces, en particular, bueno, nosotros vamos a decirle al autómata, mira, tengo esta cadena, esta parte del universo, 1, 1, 2. Tu estado inicial, naturalmente va a ser 0. Voy a definir, digamos, el delta simplemente como cojo el estado y se lo sumo a lo que el autómata esté leyendo. La forma de que voy a aceptar una cadena, de que el autómata va a decir que una cadena es aceptada, es que su estado final, el último estado del autómata, es mayor que 5, pues porque eso ya es satisfacción absoluta de llenura. Y nada, bueno, aquí ahora vamos a definir el autómata. Y hay algo muy curioso en la definición de este autómata. Hay dos cosas muy curiosas, pero las voy a decir al final, después de escribir el autómata. Entonces, bueno, ¿cómo implementamos ese autómata que queremos aquí? Ya pusimos una parte significativa del autómata, pero ahora queremos, o sea, como pusimos el delta, pusimos un criterio para aceptación y definimos de cierta forma el estado inicial de nuestro autómata. Pero ahora hagamos una función que se comporte como el autómata que nosotros queremos crear. Para eso, bueno, el primer paso será definir el estado inicial y luego, para cada uno de los números en la cadena que está leyendo o que se está comiendo, lo que vamos a hacer es que vamos a generar el estado como el delta del estado anterior y el número combinado con el número que pues esté leyendo en ese momento o la cantidad de comida que se esté comiendo. Y el estado, después de haber leído toda esa cadena, de haber terminado ese for, lo que va a hacer es que nos va a retornar pues, el estado final con el que terminó, perdón, y si la cadena es aceptada o no, o sea, si quedó satisfecho o no. Nada, aquí estamos ejecutando entonces el autómata, estamos diciendo, bueno, autómata, por favor, recibe este U, ese es tu estado inicial, aunque bueno, podríamos muy bien no pasárselo porque siempre es el mismo. Y aquí está tu función de aceptación, que bueno, no, perdón, tu función de delta, de transición, tu conciencia. Podríamos no pasárselo, pues porque siempre es el mismo, pero en fin, ahí ya se lo pasé. En fin, el hecho es que si cogemos este código, en nuestro autómata en particular, como sus entradas eran pues 1, 1 y 2, va a terminar pues con un 4, porque está simplemente sumando dos elementos, o sea que no va a quedar tan lleno. Y por lo tanto, pues no va a aceptar la cadena porque no es satisfactoria. El ejemplo es interesante por dos cosas. Primero, porque modela tanto comer como sumar. Y segundo, porque aquí no adivinan quién creó este código. Este código en realidad fue hecho por Bing, una inteligencia artificial, y eso lo que nos muestra es que, digamos, la teoría o las capacidades de las máquinas crece bastante rápido, ¿no? Una máquina cuyo, en cierta forma, modelo general es un autómata, de forma muy general, obviamente, es capaz de producir otro autómata. Lo que me pareció bastante curioso. Código cortesía, sí, eso sí. Y nada, pues eso fue la presentación que les tenía hoy sobre los autómatas, sobre estas máquinas, esta generalización de lo que es una máquina y quizá también una generalización de lo que somos nosotros, porque con frecuencia creo yo que en verdad nos comportamos como conjuntos de autómatas. O sea, uno mismo encierra quizá a veces conjuntos de autómatas y en nuestro caso deterministas porque la función delta estaba perfectamente determinada. ¿Que existen otros autómatas que no son deterministas? Sí, pero bueno, en fin, sobre este tema fue nada, la charla hoy y no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna sugerencia, queja, reclamo. Edwin, muchas gracias, muy bonita la plática, muy ilustrativa, autocontenida, muy bonita, gracias. Abrimos espacio para las preguntas, dudas que tengan para Edwin, comentarios. Bueno, yo quizá voy con una pregunta, Edwin. Edwin, por ejemplo, si yo quiero modelar un autómata que sea muy cercano a la toma de decisiones que yo hago, cuando aparecen fenómenos extraordinarios que afectan completamente el resultado de mis decisiones, o sea, alguna situación impactante que afecte cómo yo tomé las decisiones, ¿qué debería hacer? ¿Aumentar el número de estados para poder encajar dentro de esas posibles situaciones? ¿O qué otra alternativa tendría para acercarme más a que el modelo se aproxime más a mis emociones? Sí, profe. Digamos, una forma como podemos modelar o como podemos analizar un autómata que no cambia, que al contrario de cambiar por una respuesta, perdón, de una cadena asombrosa, cambia, digamos, de cierta forma como lentamente, como de forma esperada, o una forma en la cual podemos ver que eso sucediera es en un autómata tal que el estado que continúa a otro estado tiende a ser invariablemente un estado cercano, no importa lo que lea. Por ejemplo, aquí teníamos nuestro autómata, ¿dónde está?
en nuestro autómata del vendedor, vemos que en cierta forma, si el autómata estaba en un estado Q sub 0, siempre invariablemente cambiaba a un estado similar, ¿no? Bueno, al menos cercano. En ese caso tendríamos que decir que pues, el conjunto de estados está ordenado, ¿no? Para hablar de cercanía o no cercanía. Pero bueno, ya hablamos de eso. Pero, digamos, un autómata en el cual no suceda eso, sino que un estado Q sub 0 pueda llegar a un estado, digamos, de esta forma lejos, si tenemos el conjunto de estados ordenados, en ese caso, sí tendríamos digamos, un autómata que se parecería al caso que el profesor nos puso, en el cual, digamos, una entrada es capaz de cambiar significativamente el estado del autómata. Pero bueno, para hablar de, digamos, autómatas que... para modelar este tipo de autómatas ya tendríamos que introducir el concepto de orden en los estados, para poder distinguir como una cercanía o una distancia en los estados. Por aquí tenemos otra pregunta, vamos a ver. Sí, Edwin, hay una pregunta, y muchas gracias, Edwin, por la respuesta. Hay una pregunta de Sebastián Carros, dice, ¿hay alguna diferencia entre Machine Learning y el funcionamiento de los autómatas? Sí, señor. Digamos, la idea de autómata es algo muy general. Es tan general que incluso puede englobarnos a nosotros, o al menos esa es mi opinión. El Machine Learning en particular se refiere, digamos, a un tipo de máquinas en particular capaz de aprender de ciertos datos. A veces los datos puede generarlos ella, etiquetarlos ella o venir etiquetados. Y el Machine Learning viene siendo como, digamos, un tipo especial de autómata que es capaz de guardar quizá dentro de sí los estados con base a aprendizajes que tiene de las entradas. No obstante, es verdad que un modelo de inteligencia artificial puede ser modelado, al menos sus características generales, en cierta forma, por un autómata, porque el modelo, cualquiera que sea, tendrá un input, generalmente. Puede que no lo tenga, pero si no lo tiene, al menos tiene una inicialización de parámetros. Aunque el mismo también podría generar sus propias entradas. Pero en fin, el hecho es que siempre tendrá una entrada. Siempre tendrá los pesos o su arquitectura le dirá cómo pasar de esa entrada a un nuevo estado o a una respuesta. Y también, digamos, podemos distinguir las respuestas de ese modelo como respuestas aceptadas o no, si quizá, por ejemplo, la respuesta es de alguna forma precisa o no. Por ejemplo, en el caso de un modelo que diga, que prediga si alguien va a ser secuestrado o no con base en unos datos, porque un estado de aceptación, es decir, si la probabilidad de que sea secuestrado es alta. Pero en fin, el hecho es que digamos, los autómatas son una idea general de máquina dentro de los que se pueden utilizar para modelar, entre otras cosas, modelos de inteligencia artificial. No obstante, obviamente, esta idea, al ser tan general, pues quizá no va a modelar algunos aspectos de un modelo de aprendizaje artificial, pero al menos sí va a modelar al menos parte de su comportamiento. Lo que habría que pues, ver ahí es cómo definimos pues, el mundo que lee ese modelo, los estados en los que puede estar, cómo los definiríamos, y lo más importante, la función de transición delta, que estaría pues, definida de alguna forma por los pesos de tu modelo. En fin, espero que eso haya contestado tu pregunta. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. ¿Te sientes autómata? No. Bueno, sí, un poco. Vale, gracias, Sebastián. Sí, aquí miro el chat y no veo más preguntas, Edwin. Quizá alguien que tenga alguna pregunta que levante la mano. Bueno, Cristian tiene pregunta. ¿Qué más, profe? ¿Me escucha bien, profe? ¿Le dice a Edwin o me dice a mí? A los dos. Profe André. Perfectamente. Bueno, pues no, nada, es como por decirles que un ejemplo muy bonito también de estos autómatas es el juego de la vida, en donde vemos que podemos ver inclusive cómo puede quedarse moviendo algo infinitamente con, de cierta forma, vida, con simples parámetros de un autómata finito, ¿no? Y ese es un excelente ejemplo, viéndolo
como desde esa parte y es programable, es muy fácil. Simplemente ver que pues la entrada está vivo o muerto bajo ciertas cadenas de aceptación. Entonces, pues no, nada más era hablar sobre el juego de la vida. Vale, Cristian, ese ejemplo está bastante interesante. En ese caso creo que la función en delta pues vendría siendo las reglas de juego, ¿no? Si el puntito está solo, pues se muere y así con las demás reglas. Pero sí, está bastante interesante tu ejemplo, gracias. Sí, Cristian, muchas gracias, Cristian, por la observación. Bueno, para promocionar un poco el tema de Edwin, debo decirlo que el tema de Edwin encaja, bueno, en el gusto personal de él, supongo, y también en una materia que se llama Teoría de la Computación, que se imparte desde la carrera de Matemáticas. Una invitación a todos aquellos que quieran profundizar, pues se pueden comunicar con Edwin y también pueden tomar algunos fundamentos en la materia, en la carrera de Matemáticas. De hecho, pues Edwin es orgullosamente un producto de la Universidad del Bosque, del cual nos sentimos muy satisfechos. Vale, gracias, profe. Y nada, pues espero que les haya parecido interesante la charla y que estén muy bien. Bueno, entonces a todos, si no hay más preguntas, agradecerles particularmente a Edwin. Edwin, muchísimas gracias. Muy bonita la plática, muy ilustrativa, muy actual, aunque es un tema, no sé, reciente quizá, pero la profundidad con la que ya ha alcanzado, pues es enorme. Entonces, Edwin, gracias por aterrizarnos los conceptos, por explicarnos, por tomarse el tiempo de hacerlo tan detallado. Agradecemos mucho. Y a cada uno de los participantes, muchísimas gracias por su asistencia y los esperamos la próxima semana con una plática más acerca de la matemática o algo que se acerque a ella. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde, muy buena semana. Hasta luego. Perdón, hay un mensaje acá en el chat y hay una forma para que, por favor, llenen ahí la asistencia. Gracias.